¿Cómo controlar el pensamiento? Cada pensamiento de la mente es una identidad que tiene un ego central. Con esto queremos decir que todo pensamiento tiene un centro alrededor del cual todos sus elementos giran y al cual obedecen cuando ningún otro poder es evidente. Los pensamientos creen que son capaces de expresarse. El hombre piensa, y piensa en sus pensamientos todo lo que él es. Por tanto, los pensamientos del hombre están dotados con un poder de pensamiento secundario. Sin embargo, hay una diferencia entre el pensamiento original y el pensamiento secundario. Uno tiene el centro vivificante en el espíritu, el otro en el pensamiento. Uno es hijo de Dios, el otro es hijo del hombre. El hecho esencial que debemos comprender es que no puede haber manifestación sin una inteligencia como factor fundamental o elemento constitutivo. Toda forma en el universo, toda función, toda acción, toda sustancia tiene una parte pensante que está receptiva al hombre y que puede ser controlada por él. La ciencia material ha observado que toda molécula tiene tres cosas: inteligencia, sustancia y acción. Ella sabe a dónde desea ir, tiene forma y se mueve. Este principio inteligente, presente en todas las cosas, es la clave del trabajo del metafísico. Él no se preocupa por la acción o reacción química de la materia, ni necesita saber todas las intrincadas leyes de la electricidad o el magnetismo para obtener los mayores beneficios de ellos. Se puede pensar en ellas debido al factor inteligente presente en su estructura. Es a través de esta inteligencia que todo lo penetra, que el hombre puede ejercer su más alto dominio. La declaración bíblica acerca del poder y dominio del hombre sobre todas las cosas solo es verdadera cuando ese poder y dominio se estiman mental y espiritualmente. Todos los filósofos han afirmado que todo está en estado de construcción o destrucción. Estos dos estados lo penetran todo y son aparentemente esenciales en la edificación del universo. El metafísico percibe que la causa de estos dos movimientos son el sí y el no de la mente. Este doble atributo de la mente es evidente donde quiera, pero no es comprendido por aquellos que solo observan la forma en vez del espíritu. Los polos positivo y negativo del imán son estados mentales de afirmación y negación. En lo agrio y lo dulce, la química está proclamando sí y no. El día y la noche, el calor y el frío, la luz del sol y la sombra, la inteligencia y la ignorancia, el bien y el mal, el santo y el pecador, todos son reflejos de afirmaciones y negaciones mentales. El factor constructivo o destructivo de toda manifestación es sí y no. Se ha encontrado que a través del uso de esas fuerzas mentales, el hombre puede disolver cosas, negando su existencia, y puede construirlas afirmando su presencia. Es esta una aseveración simple, pero cuando se aplica a todas las intrincadas formas de pensamiento del universo, se vuelve complicada. La ley de afirmación y negación mental probará su propia verdad a todos aquellos que persistentemente hacen uso de ella. El poder de la mente para construir o destruir
se ejemplifica de manera sorprendente en el cuerpo humano. Cualquier cosa que afirmemos como verdadera con relación a nosotros se manifestará en alguna parte en el momento oportuno. Cualquier cosa que neguemos desaparece tan pronto la ley haya tenido tiempo de trabajar. El cuerpo está compuesto de células, algunas en estado radiante, otras en formas cristalizadas. La cristalización de esas formas radiantes de pensamiento son el resultado de las afirmaciones en la mente del hombre, de que su cuerpo es material en vez de espiritual. El estado afirmativo de la mente es un proceso de unión y vinculación. Comprende todos los pensamientos y manifestaciones del pensamiento que están a su alcance. Si el hombre afirma su unión con la vida, la sustancia y la inteligencia de Dios, él se apropia de estas cualidades espirituales. Si él afirma la realidad de la materia y del cuerpo físico, forma un cuerpo material que trae como resultado la carne. Las afirmaciones no tienen que ser hechas en términos específicos, tales como afirmo que mi cuerpo es espiritual. La tendencia general de la mente, la suma total del pensamiento en todos sus aspectos, agrega las afirmaciones que establecen y cristalizan los pensamientos en formas. El deseo y el anhelo universal de todos los hombres y mujeres por posesiones materiales es una afirmación fortísima que afecta tanto a la mente como al cuerpo, de manera notable. Los problemas estomacales y la constipación parecen ser males comunes a aquellos que codician bienes financieros. El estado mental de tensión que estas afirmaciones provocan se extiende a través del cuerpo. Todos los músculos, nervios y órganos se ponen rígidos y casi inmóviles. Esto quedó perfectamente ilustrado con un banquero que era tan codicioso que su mano derecha se cerró tan rígidamente que no podía abrirla. Asimismo, una ambición prefijada y un intenso deseo de sobresalir en algún campo de trabajo que uno haya seleccionado producirán resultados semejantes. Una voluntad dominante que se fije en cualquier dirección es una forma de afirmar y afecta la acción vital del organismo corporal de acuerdo con su intensidad. La congestión, la inflexibilidad, la rigidez pueden tener su origen en una excesiva afirmación. El remedio metafísico para este estado egoísta de la mente es la negación. Jesús dijo que el hombre debe negarse a sí mismo y seguirme. El me, a que aquí se hace referencia, es el ser elevado. El Cristo, sí mismo, es la personalidad. Negación es el apartar el error mental y entrar en la relajación consciente de mente y cuerpo. El sanador no le dice al paciente que la constipación ha sido causada por estados mentales codiciosos y mezquinos. En su lugar, mentalmente niega esos hábitos y mantiene al paciente abierto y receptivo a la admirable y generosa mente del universo. La mente no se da cuenta de qué manera está atada por su egoísmo, pero no es aconsejable decírselo abiertamente hasta que no comprenda la diferencia entre su ser real y su personalidad mortal. Cuando la fase no de la mente es demasiado evidente, toda la conciencia está relajada. Esta excesiva negación hace al pensamiento indefinido y vacilante y al cuerpo débil y flácido. Prolapsos, hidropesía y ciertos males del riñón. Casi todas las relajaciones de las funciones del cuerpo son el resultado del estado mental no puedo. Si un hombre de negocios que por años ha estado entregado a hacer dinero se enfrenta a una gran pérdida y la llora, tendrá alguna clase de problema con sus riñones.
creerá que ha perdido su sustancia y pensamientos vanos comenzarían a disipar las células sin fuerza de su cuerpo. Uno que haya ambicionado enormemente cierto cargo o posición y que ha sido derrotado en su empeño, usualmente dejará ir el polo mental positivo y caerá en el negativo. El resultado es debilidad corporal en alguna parte. Decimos que esas personas han perdido la vitalidad. Y eso es lo que han hecho. Su relajamiento mental ha aflojado su asimiento sobre el organismo y éste está en peligro de disolución. Los médicos se maravillan de que haya tantos hombres públicos con diabetes y enfermedades del corazón. Esto sucede porque a través de la derrota han caído del éxito al desaliento. El estado mental de fracaso lanza al pánico a todo el organismo y sus funciones se debilitan en su acción vital. En vez de el tónico del anhelo y la esperanza, está la debilidad del descorazonamiento y la desesperación. Hay condiciones que le sobrevienen a aquellos que confían en el arma de la carne. Cuando la mente del hombre está fija en lo más alto, nunca se rinde ni permite que el fracaso frustre sus honestas ambiciones. Su pensamiento no está colocado en el logro egoísta. En consecuencia, no desarrolla un vacío mental si se enfrenta con una pérdida. No hay pérdida para el que posee comprensión espiritual. Las idas y venidas de las cosas materiales e intelectuales no son sino cambios en el panorama de la vida. Los cambios están teniendo lugar continuamente y así continuarán mientras vivamos en la conciencia dual, en el estado de existencia de sí y no, que es la mortalidad. El objetivo de la existencia del hombre es demostrar la verdad del ser. Esta demostración tiene lugar a través de la experiencia, aunque hay dos maneras de obtener experiencia. La primera es a través del conocimiento de la ley de cada proceso, y la segunda es el probar el proceso ciegamente, sin comprender la ley. La raza humana tomó esta decisión cuando se llegó a cierta etapa de prudencia. Una ilustración de esta aseveración es la alegoría del jardín del Edén. Adán representa el hombre genérico. En sus primeras etapas, él se encontraba bajo la ley del conocimiento divino. El Señor Dios era su guía e instructor. Él no cometía errores, sino que vivía conscientemente lleno de comprensión divina. Toda la experiencia desarrolla una identidad personal, la conciencia de los poderes del ser en el ser. Así se pone de manifiesto el libre albedrío, que es inherente a todos. En el curso de sus demostraciones del ser, el hombre llega al lugar donde siente su propia habilidad y sabe que puede ejercitarla sin restricciones. Satanás es la mente personal que tienta al hombre para que trate de experimentar sin tener el conocimiento. Cuando el hombre está divinamente iluminado, no entra conscientemente en la condición dual tipificada por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios es todo. El mal es aquello que puede sobrevenir si el hombre abandona la luz orientadora. En la serena mente de Dios no hay dualidad, no hay bueno y malo, ni inteligencia e ignorancia. La brillantez de la omnisciente mente disuelve todas las sombras, todas las negaciones. Es un privilegio del hombre el morar en la luz, el saber cómo resolver el problema de la existencia tan exactamente como un matemático que sigue, sin desviarse, las reglas de su ciencia. El Señor advierte al Adán que se desarrolla, que no coma, que no incorpore en su conciencia el conocimiento de la dualidad, el bien
y el mal. Pero como el niño que rehúsa tomar el consejo de los que saben, el hombre cae en la complacencia del sentido del placer y del exceso. La reacción a la complacencia de los sentidos es el dolor. A través de estas experiencias, el hombre llega a un estado de conciencia opuesto al bien. La mentalidad dual establece naturalmente unas fuerzas positivas y negativas en su mente, y estas fuerzas opuestas se reflejan en el cuerpo. La conmoción es tan grande que se fuerza al alma a salir de su templo. El hombre es arrojado del jardín y con el correr del tiempo olvida su anterior estado edénico. Algunos metafísicos afirman que el comer la fruta del árbol de la ciencia fue una etapa necesaria en la evolución del hombre, que a través de la experiencia aprendemos toda la verdad y que sin la experiencia siempre permaneceríamos como infantes. He aquí la diferencia entre el cristiano práctico y los otros hombres. El primero busca la orientada luz del Espíritu en todos sus caminos, mientras que el otro ignora esa luz y determina su carácter como hizo Adán, con el sudor de su frente. A nuestra vida llegan experiencias amargas, porque no sabemos la ley del pensamiento armonioso. Si pensamos que el mal existe en el mundo como un poder y que trabaja en nuestras vidas y en las vidas de los que nos rodean, lo estamos haciendo una fuerza activa y va a resultar tal y como lo pensamos. El poeta tiene razón al decir que no hay bien ni mal, sino que es el pensamiento el que lo hace. Algunos metafísicos sostienen que no es aconsejable hacer negaciones, que las afirmaciones incluyen todos los movimientos mentales necesarios para el perfecto desarrollo del hombre. Esta posición sería definible si hubiéramos edificado nuestra conciencia de acuerdo a la ley divina. El estudiante, que ha resuelto su problema matemático sin cometer ningún error, no encuentra necesario borrar. Pero si se da cuenta que ha hecho un cálculo erróneo, ¿qué pasa? Solo una borradura, seguida del cálculo adecuado, traerá la respuesta correcta. A todos nosotros nos han faltado ideales divinos. Debemos tachar nuestros errores e insertar la verdad, hasta que nuestro carácter se eleve hasta la norma de Jesucristo. El arrepentimiento es una forma de negación. El perdón del pecado equivale a borrar el pensamiento mortal de la conciencia. El gozo que embarga al cristiano que se convierte es el resultado de la entrada del amor divino. Lo que ocurre después que la mente se ha limpiado a través de la negación del pecado. Es esta una experiencia real que puede repetirse una y otra vez por aquel que entiende la ley del bautismo del Espíritu Santo, hasta que todo el hombre se santifique y se libere del pecado. Los cristianos creen que la gozosa exaltación que marca su conversión es una señal especial del Señor, en reconocimiento del cambio en su corazón. Consideran que es una experiencia que solo se tiene una vez en la vida, pero los metafísicos que han estudiado las leyes de la mente, que han practicado las negaciones y afirmaciones como una ciencia, saben que pueden llegar a un estado de éxtasis a voluntad. El ser personal es el ego alrededor del cual giran todos los pensamientos que nos atan al error. No podemos tacharlos todos a la vez, pero poco a poco podemos arrojar los pensamientos específicos que se han acumulado y edificado el estado de conciencia que se conoce como Judas. Judas representa el ego falso que ha engendrado el pensamiento erróneo. Este hijo de la perdición está tan entretejido en la conciencia que liquidarlo de una vez destruiría la entidad mental, por lo que debe ser contado como uno de los 12, aun cuando sepamos que él tiene un demonio. En la simbología de la vida de Jesús, Judas se representa como el tesorero. Él tenía la bolsa. Esto quiere decir
que este ego tiene posesión del centro sexual, la vida en el organismo, y que lo está usando para sus propios fines egoístas. Judas era un ladrón. El uso egoísta de la vida y la vitalidad del organismo para la satisfacción de los placeres de los sentidos despoja de la naturaleza más elevada e impide la edificación del hombre espiritual. Esto es traicionar a Cristo, y está teniendo lugar continuamente en aquellos que viven para fines carnales y egoístas. Sin embargo, llega el tiempo en que Judas debe ser eliminado de la conciencia. La agonía de la mente y la crucifixión final de Jesús representan el borrar completamente el falso ego. Judas. Yo muero diariamente, dijo Pablo. El yo que muere diariamente es la conciencia personal, formada por el temor, la ignorancia, la enfermedad, la codicia de posesiones materiales, el orgullo, la ira y la legión de demonios que se aglomeran alrededor del ego personal. El único salvador de esta es Cristo, el ego espiritual, la superconciencia. No podemos resolver el gran problema de la autopurificación con nuestra propia fuerza, pero entregándonos a Cristo completamente y negando constantemente las demandas del ser personal, vamos acrecentando nuestra imagen divina. Es este el proceso por medio del cual despertamos contemplando tu forma. Afirmaciones de limpieza y purificación. Dios es bondad y Dios es todo. Por tanto, rehúso creer en la realidad del mal en cualquiera de sus formas. Dios es vida y Dios es todo. Por tanto, rehúso creer en la realidad de la pérdida de la vida o la muerte. Dios es poder y fortaleza, y Dios es todo. Por tanto, rehúso creer en la ineficacia y la debilidad. Yo tengo autoridad. Yo le digo a este pensamiento ve, y él va, y al otro ven, y él viene. Leer Mateo 8, 5, 13. Dios es sabiduría, y Dios es todo. Por tanto, rehúso creer en la ignorancia. Dios es sustancia espiritual, y Dios es todo. Por tanto, no hay realidad en la limitación de la materia. Dios es fuente inextinguible, y Dios es todo. Por tanto, rehúso creer en la realidad de carencia o pobreza. Dios es amor, y Dios es todo. Por tanto, rehúso creer en odio o venganza. Aquel que es lento en la ira es mejor que el poderoso, y aquel que rige su espíritu, mejor que aquel que ha tomado una ciudad.